aquí aparece una oración al principio. A ver si Melanie se pone de pie y la lee con voz en el cuello. Gracias, Melanie. Así bien fuerte. Gracias, Señor, por advertirnos en tu palabra cuál es el orden en que debemos comportar dentro de tu congregación. Gracias por tu dulce espíritu y por el discernimiento. Bendícenos cada día y enséñanos cada día más tus misterios. Revélanos a Cristo en nuestras vidas y que el mismo espíritu que habitó en él esté en nosotros, repose sobre nosotros, alrededor nuestro y que inunde todo a nuestro alrededor, tal como lo hacía en Pedro y en sus apóstoles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. A ver, una pregunta. ¿De qué manera era que el Espíritu de Dios se movía en Pedro? Alrededor de él, sin que él hiciera nada. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué pasaba con Pedro? La sombra de Pedro sanaba. La sombra de Pedro sanaba. Eso es lo que pedimos hoy, ¿verdad? La presencia del Señor en nuestras vidas. Amén. Porque al final de cuentas eso es, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Jesús era un hombre manso, ¿verdad? Muy a pesar de eso, un día se puso ¿verdad? Se amarró el cinturón y levantó mesas de cambistas, ¿verdad? Entró el celo del Señor y arremetió contra los cambistas, ¿verdad? Bueno, pero que su presencia está en nosotros, amén. Amén. Bien, Señor, en tus manos ponemos en este momento, Padre. Tú eres el maestro, tú eres quien me enseña, Señor. Yo solamente lo que hago es repetir lo que tú me has dicho, Señor, y hablar lo que tú me has dicho que diga. Así que, Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos, bendigo tu nombre, Señor, como siempre. Tú eres digno de gloria, alabanza, adoración, Señor. Y como lo digo siempre, Señor, todo dominio, todo poder, todo principado, toda majestad, toda autoridad, todo, Señor, todo lo que tenga algún nivel de autoridad, Señor, en este lugar, aquí, adentro y afuera de este lugar, Señor, estemos aquí o estemos en la calle, donde sea que andemos, Señor, todo se sujeta, Señor, a tu presencia en nuestras vidas, porque así actuamos, así caminamos, así andamos, Señor. Eso es lo que nosotros somos autoridad, Señor. Somos embajadores, somos representantes del reino de los cielos en la tierra, Señor. Aquí en la iglesia, afuera en nuestros trabajos, en nuestra casa, con nuestra familia, en el bus, Señor, en la calle, cuando andamos manejando, Señor. Somos voceros de tu reino, Señor. El reino de los cielos se establece, Señor, donde nosotros estamos. Porque así lo dice tu palabra. Dice tu palabra que somos una nación de reyes y sacerdotes. Y eso es en lo que confiamos, Señor. Y en eso es en lo que nos movemos, Señor. Cada paso que damos, cada palabra que decimos, Señor, sale con presencia, con poder, con autoridad, con reino, Señor, con reino. Y no como lo predican muchas personas, que el reino de los cielos y que plata, y que plata, y que plata. No, Señor, es tu presencia, es tu conocimiento, es lo que tú nos dejaste, Señor, es lo que tú nos enseñaste, es lo que tu palabra dice, Señor, puntualmente. En eso es en lo que creemos, en eso es en lo que confiamos, en eso es en lo que caminamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Una vez más, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Bendigo tu nombre, Señor. Te alabo y te glorifico, Padre. Amén. Siete maneras en que se presenta el discernimiento. Bien. Hoy lo tengo con él. Léame los 7 puntos que dice. Hoy vamos a tratar varios puntos de eso, ¿sí? Y dejar para la próxima semana. Discernir las intenciones del corazón, discernir diversos géneros de lengua, discernir el don de ser otro espíritu mundo, discernir la presencia de ángeles, discernir un tipo de enfermedad, discernir en qué parte del cuerpo se dice una enfermedad y discernir la presencia de Dios. Amén, ok. Yo sé que inmediatamente que ustedes leen esos puntos, a su mente les vienen un montón de experiencias, porque todos los que estamos acá hemos tenido, y los que menos han tenido de alguna manera, en algún nivel han tenido ese tipo de experiencias, ¿verdad? El discernir, ¿verdad? Las intenciones del corazón. A veces usted anda por ahí y llega una persona y mira, es que te tengo un negocio y usted, esto viene, ¿cómo se dice? Viene adulterado, ¿verdad? Esto viene con algo detrás ahí, ¿verdad? No me suena, no me late, ¿verdad? Bueno, ese es un tipo de discernimiento, ¿verdad?
podemos percibirlo, podemos verlo en las personas. No en todo el mundo, no todo el tiempo, pero sí lo es, y todos lo hemos visto. Cuando alguien nos está mintiendo, se dice, ¿qué está pasando algo, verdad? Usted se da cuenta inmediatamente. Punto 2 dice, diversos géneros de lenguas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a una persona hablando en lenguas y que usted escucha eso y usted dice, aquí está pasando algo raro, aquí algo no me suena, algo no me, ¿verdad? No me funca, como dicen, ¿verdad? Esas lenguas, no sé, algo traen. Y usted siente como un choque ahí, usted siente eso que le dice, no sé, ¿verdad? Me ha pasado que escucho a alguien hablando en lenguas y percibo que sí, pero hay algo que no. ¿Cuántos les ha pasado eso? Como que siempre en una parte usted le dice sí, pero yo siento como que viene mezclado con algo más. ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han tenido esa percepción? ¿Verdad? Que uno dice, y pues sí me suenan a lenguas, sí me suena como que que vienen de parte de Dios, que son del Espíritu de Dios, pero como que viene mezclada con algo, ¿verdad? Con la carne. Con la carne, o a veces con algo peor, ¿verdad? A veces con algo peor, ¿verdad? Viene con alguna otra cosa más ahí filtrada, ¿cierto? Sí. Bien, amén. Lo hemos pasado. Entonces no estamos hablando de nada desconocido, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que son reales y que suceden. ¿Dónde se aloja un espíritu inmundo? ¿Quiénes han percibido eso alguna vez? Yuri, ¿dónde? ¿En qué parte? Experiencias. Aquí en el vientre, ¿En el vientre? otro en la mano ¿En la mano? y otro aquí en la rodilla. En las rodillas. Ok, Michael. No. Ajá. Yo no. ¿Usted tampoco? Wendy, un montón de veces. En todo lado. En todo lado, en todo lado. Odilí, un montón también. No, sí, en todo lado. Lugares específicos. Uno que usted se acuerde que sea como el que usted dice, es que no se me olvida, este fue tan específico y tan claro. ¿En la mente? En la mente, ajá. Lo que pasó anoche con la muchacha que vino, ¿verdad? Yo les dije a ellas que pusieran las manos en las sienes, ¿verdad? Hay una obstrucción ahí, hay barreras, hay muros, hay incluso hasta no solamente muros de pensamiento, sino hasta, ¿cómo se dice? Se me va la palabra. Hasta incluso como una atalaya, como torres, ¿verdad? Como ya una estructura ya bien establecida de pensamiento que evita que el conocimiento de Cristo pueda ingresar, ¿verdad? Y eso, Fortalezas mentales. fortalezas, exactamente, fortalezas, ¿verdad? Y qué importante, esta semana el Señor me decía que hay estructuras que tienen que ser derribadas, que hay que botarlas, ¿verdad? Y es así, muchas veces hay estructuras de la mente, estructuras que están ahí en el pensamiento, que están tan arraigadas, por qué sé yo, bueno, por asuntos familiares, ¿verdad? Y no me refiero tanto a herencias, sino más bien a costumbres, ¿verdad? Que siempre jugaron la lotería y entonces para ellos la lotería es, ¿verdad? O que siempre acostumbraron cierto tipo de actividades en la casa que tal vez no son las mejores, pero que como son tan comunes dentro de la casa de la familia, pues se practican y eso se convierte en una fortaleza, ¿verdad? En una estructura ya que hay que derribar, ¿verdad? Que hay que derribar. Discernir presencias de ángeles. ¿Cuántos han discernido la presencia de ángeles? Amén. Sí, las han podido percibir. Muy bien. Ajá, Dani. ¿Levantaste la mano? Ah, ok, sí, incluso como así, pensé que iba a contarnos alguna experiencia. Bien, un tipo de enfermedad específica. Yo antes cuando veía cruces pequeñitos, cuando estaba niño, ¿verdad? No digo pequeñito porque yo sabía que yo lo había pensado. Cuando yo estaba niño, recuerdo que yo veía Club 700 y yo lloraba viendo a estos dos hombres de Dios cuando ellos decían, Dios me está mostrando una mujer con un vestido así, tiene una enfermedad, le duele la cabeza, o el páncreas, o el hígado, los riñones, siempre decían, daban algo puntual, hablaban de algo, Dios les hablaba de algo específico, de una enfermedad en un lugar específico. Y sí, Dios se mueve de esa manera, ¿verdad?
¿Cómo se llama eso? Ciencia, conocimiento, es parte, ¿verdad? Es parte. Discernimiento, es correcto. Que es exactamente el tema que estamos tocando, ¿verdad? Bien, dice la presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han llegado a un lugar? Aquí pasa mucho, ¿verdad? Aquí pasa mucho. Uno sube esas gradas y apenas entra aquí uno siente la presencia de Dios bellísima. Es preciosa, ¿verdad? Es preciosa. Este es un lugar especial, es un lugar escogido por Dios. Pequeñito, sí, pequeñito, pero grande presencia. ¿Amén? Grande presencia. Y hay muchos lugares, hay lugares específicos donde uno entra y siente, así como también se puede discernir presencia contraria, ¿verdad? Usted entra a un lugar y siente aquella pesadez, siente el ambiente pesado, siente el ambiente, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, se siente el ambiente pesado, ¿verdad? Ok, eso también se puede discernir. Entonces vamos al punto número 1 que dice: discierne las intenciones del corazón. 1.1, Dani, ¿se puede poner de pie y leerlo fuerte? Punto 1. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conjunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y intenciones del corazón. Muchas gracias, Dani. Bien. ¿Qué podemos entender en este pasaje? Y vienen 3 preguntas. Ok. 1. Yo quiero que usted en este momento piense en cada una de esas preguntas y piense en una posible respuesta. ¿Ok? En una posible respuesta en cada una de estas 3. ¿Ok? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La primera pregunta. ¿Ok? ¿Qué se entiende aquí? Viva y eficaz. Tiene poder. Ahorita me da la respuesta. ¿Ok? Bien. Ajá. Bien. Dice, ¿quién es la palabra según Juan 1 al 4? ¿Quiénes tienen Biblia? Ahí en el celular. Usted, mami, ¿usted lo va a leer? Bien, leas entonces Juan 1, del 1 al 4. Del 1 al 4. Bien, y la otra pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Lo leo? Ahorita. Ok. Bien, la primera pregunta, cualquiera que le venga a la mente, levanta la mano. Quiero escuchar diferentes respuestas, ¿ok? ¿Qué se entiende aquí por? ¿Ok? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿A qué se refiere? Porque a través de la palabra Él nos habla a través de la palabra, ¿ok? Bien. Ok, cuando dice que es eficaz, como dice usted, es eficaz, es decir, llega a donde tiene que llegar, ¿verdad? Ella es efectiva y se cumple, tiene cumplimiento, correcto. Es efectiva, es eficaz, ¿verdad? Ella da el blanco siempre, dice la palabra del Señor, que mi palabra, la palabra que sale de mi boca, como dice, que no volverá atrás vacía, sino que irá y cumplirá el propósito para el cual yo la envié. Así la dice el Señor, ¿verdad? Bien, viva y eficaz. Ok, eficaz. Viva, ¿a qué se refiere con que es viva? ¿Ustedes qué les viene a la mente cuando dice la palabra que es viva? Ajá. tiene vida. Tiene vida, ajá. ¿Quién da la vida? Padre. Dios, el Padre, Jesús, ¿verdad? Jesús dijo Juan 10:10, he aquí yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Ok, bien. Eficiente, eficaz, efectiva, ¿verdad? Que dan el blanco, que sale y cumple lo que tiene que cumplir, llega a donde tiene que llegar.
y no vuelve atrás vacía. ¿Amén? Eso es eficaz. Viva, porque está viva. Mami, leas entonces Juan 1, del 1 al 4. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, ¿quién es la vida? Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesús. Porque dice que al principio era el verbo. Bueno, si vemos en las diferentes versiones o traducciones de la Biblia, hay una versión que dice, creo que la que Dios habla hoy, incluso está la Biblia textual, o está la traducción viviente también, que ellas dicen palabras similares o parecidas, ¿verdad? Donde dicen, el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, ¿verdad? Y sin ella nada de lo que existe pudo haber sido hecho. Por ella todo fue hecho, y sin ella nada de lo que existe hubiera sido hecho, ¿verdad? ¿Cierto? Bien. Y la palabra es, ahí lo tienes, lean. Esta traducción dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Aquel que es la palabra, todavía es más específica esa versión. ¿Cuál versión es? En la traducción de actual. Ah, la lengua actual. Ajá. ¿Ves? Sí, termina la leerla toda. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra vida. Yo no quería contar esto, pero bueno, viene a colación. Resulta que, bueno, esta semana murió un amigo mío, que yo lo consideraba mi hermano, una persona que me ayudó mucho en los momentos más difíciles que yo he pasado. Estuvo conmigo pie a pie, hizo algo que solamente la mano de Dios, por medio de este muchacho, pudo haberlo hecho. No había otra persona que pudiera hacerlo como lo hizo él. Y me tocó estar en un lugar, pero me tocó estar en el mejor lugar posible gracias a que Dios usó a este hombre, ¿verdad? Y bueno, resulta que con 58 años falleció el domingo a las más o menos 10:45 de la noche, cuando la esposa de él le dijo, Edwin, su gran amigo Ricardo, está en el hospital. Los doctores le dieron permiso para que cualquier persona pueda ingresar a verlo. Él ya está en paso de muerte. Yo no me lo podía creer, porque fueron 10 días exactamente lo que duró en fallecer. Yo me levanté de la cama con un cachiflín, ¿verdad? Me puse la ropa y inmediatamente me fui al carro y me fui para el hospital. Llegué, ingresé al hospital, y yo iba con todas las intenciones, incluso hasta ungí mis manos antes de salir de la casa. Iba con todas las intenciones de orar por él, ¿verdad? De hablar. Ella me dijo que ya estaba sedado, no estaba consciente, ¿verdad? Lo tenían entubado con la máquina respiradora, y toda la historia, ¿verdad? Y yo iba con la intención de tocar la mano de él, ¿verdad? Y hablarle y decirle específicamente, Ricardo, ¿qué quiere hacer? Si se quiere quedar o si se quiere ir. Cualquiera de las dos. Yo iba muy decidido. Cuando llegué al lugar, específicamente, ¿verdad? Pude percibir el espíritu que lo tenía ya agarrado, ¿verdad? El espíritu de muerte. Y pude ver el semblante de él y todo, y no. Incluso tuve la intención, porque era mi amigo, ¿verdad? Era mi amigo, tuve la intención y levanté la cobija y vi la mano y quería agarrar la mano. Yo lo quería tocar, porque yo sabía que si yo lo tocaba, yo se iba a hacer algo. Inmediatamente el Espíritu del Señor me dijo, no lo toques. Fue radical. Me dijo, no lo toques. Y yo me hice para atrás. Vean qué importante. Juan 1:1. En el principio era la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra incluye en sí sonido. Hay sonoridad, hay ondas. Eso es la palabra. ¿Qué dice Génesis?
que Dios dijo, ¿sea qué? La luz. ¿Y qué? Y fue, ¿verdad? Y dijo, y haya en la tierra, hay expansión de las aguas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? La hubo. Y produzca la tierra, y produzca el mar, todo por la palabra. ¿Ok? Ahora, usted y yo, como representantes del reino de los cielos, lo que usted profiera con su boca, usted puede estar seguro que eso va a ser. Tenga cuidado, si usted profiere maldición, maldición va a ser. Si usted profiere bendición, bendición va a ser. ¿De acuerdo? Tengamos cuidado, porque a veces no somos conscientes y pidamos al Señor que nos ayude, que nos adiestre, que nos enseñe a siempre a hablar. Un día esto me decía Wendy, estábamos orando, y ella me decía que de toda palabra ociosa que salga de nuestras bocas, es así, ¿verdad? Tendremos que dar cuentas, porque Dios lleva ahí la lista, ¿verdad? Y tiene sus ángeles ahí apuntando, como en la otra parte también tiene los suyos apuntando para acusar, ¿verdad? Porque es la palabra que nos acusa día y noche, todo el tiempo, ¿verdad? Nos está acusando. Bien, sus palabras. Yo recuerdo que yo fui a orar a la casa de Ricardo por la niña de él, porque él me llamó, fui junto con la muchacha que yo trabajo, y resulta que yo me senté ahí en el desayunador. Ese día yo estuve en ayuno desde la mañana. El Señor me dijo ayuno y yo ayuné. Nos fuimos para la casa. Cuando íbamos de camino nos mandaron un mensaje de texto, ¿verdad? Como para hacer que nosotros nos devolviéramos de camino, porque todo supuestamente estaba bien, ¿verdad? Supuestamente, ¿verdad? Cuando yo llegué allá, el Señor dijo muy específicamente, por medio de mi boca, yo les dije, como le dijo Josué al pueblo de Israel, he aquí, yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte. Yo fui muy específico con esa persona y yo le dije, o se deshace de esas cosas ya. Es que mi familia me enseñó el respeto, que no sé qué. Digo, ahí está su respeto llorando en el cuarto. Su chiquita va a seguir así hasta que usted no renuncie a eso. En ese momento lloró y todo el asunto, pidió perdón, se sacaron todas las cosas que había que sacar, se las destruyeron. Pero ¿qué pasó? Yo le dije, cuidado, porque si usted hoy saca todo eso de aquí y el día de mañana usted entra con otra cosa de las otra vez aquí, de nada te sirve. Y peor, porque la palabra dice que cuando un espíritu se va de una casa, anda por lugares vacíos, desérticos, vuelve y encuentra la casa arreglada, ordenada, pero siempre vacía. Y se va y se busca ¿qué? 7 espíritus peores y vienen. Y cuando yo llegué a poner mi mano sobre Ricardo, el espíritu de muerte me dio prácticamente. Es este documento que tengo aquí, y él pasaba por muchas depresiones y él deseaba morirse. Le pasó a mi tía Doris, ¿verdad? A mí también. Deseaba morirse. A mí me pasó. Yo tuve 2 intentos de suicidio y yo deseaba morir. Y yo un día me decía en la casa, qué raro, ¿usted por qué está viviendo en esa etapa de su vida tan extraña? Usted se está adelantando. Usted está pensando como un viejito de 80 y resto de años ya, que ya está terminando su vida. Y apenas tiene 48. Y tuve que renunciar a eso. Tuve que romper esos pactos. Eso es, bueno, varias veces que yo había hablado así, de esa manera. Porque yo me quería morir, ¿verdad? Y que ojalá que ya se terminara esto. Y nada más estoy esperando que Samuel cumpla cierta edad para yo desaparecerme. Y si no me muero, me meto un balazo y cosas así. Decía el Señor me manda al diablo. ¿Verdad? Porque el enemigo nos engaña y es la única manera en que Satanás puede obtener poder sobre nosotros, engañándonos. ¿Cómo lo hizo con Eva? Engañó. ¿Y cómo hace con nosotros? El mismo modus operandi, la misma forma de trabajar. ¿Qué hace? Se mete aquí y te engaña y empieza a crear estructuras y no comienza, y no es de un día para otro. Una vez decía un pastor, usted no se levanta hoy en su casa y usted dice, ok, agarro un arma y saco y mato a 10 personas en la calle, ¿verdad? Nadie podría en su sano juicio levantarse hoy en la mañana e salir a la calle, violar a la mujer y hacerla en pedazos.
Nadie en su sano juicio. ¿Por qué? Porque es un proceso. Se va ensuciando, se va entumeciendo la mente. Satanás va poniendo lazos y lazos en sus ojos y va cegando y va cegando. Y una persona llega hasta esos puntos, ¿verdad? Una vez decía un pastor en otra predicación que yo escuchaba, decía: puede ser que usted se mudó de barrio. Usted vivía en un barrio bonito y todo, pero se fue por asuntos de la vida y todo, económicos o qué sé yo. Usted se fue de donde vivía y llegó a un barriecito donde en la esquina hay una mujer vendiendo el cuerpo, en la otra esquina hay otro muchacho con una bolsita ahí vendiendo drogas, y usted ese día sale escandalizado, ¿verdad? Porque vio eso, no está acostumbrado a verlo, pero resulta que al final de esa semana, todos los días en la mañana y en la noche, cuando usted salía del barrio y volvía a ingresar para ir a su casa, usted lo ve y lo ve cada vez más normal y cada vez lo ve más normal, hasta el punto de que usted ya llega y como que sin nada, hasta habla con esa mujer y habla con aquel hombre que vende droga y todo el asunto. ¿Por qué? Porque todo se va desarrollando ladrillo a ladrillo. Una fortaleza no se crea de un solo tiro. Michael, que conoce construcción, ¿verdad? Primero se hacen las armaduras, se chorrean los cimientos y las columnas, ¿verdad? Se dejan ahí en obra gris y después se empieza a pegar bloque, ¿verdad? Y cada ladrillo de esos, cada bloque de esos va construyendo una fortaleza, ¿verdad? Y así trabaja el enemigo. Y todo por medio de ¿qué? Por medio de palabras, por medio de sonido, porque de eso se trata, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que la fe, ahora venimos comentando, por cierto, ¿verdad? Que la fe, ¿qué? La fe viene por ¿por dónde? Haga si saca el título, por el oír, ¿verdad? Aquí. ¿Oír qué? ¿Qué estoy oyendo? Porque yo puedo creer en muchas cosas. Si me pongo a escuchar canales donde habla de brujería y de estrocho, de rostro, de tanta cochinada, termino oyendo qué y creyendo qué. Todo eso. ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Qué tenemos que aprender a recibir aquí? Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces es la palabra, es el sonido creador. Y yo sabía que la voz de mi palabra, cuando yo dijera algo, si el Espíritu me lo ponía en mí, si Él me daba el permiso para hacerlo, yo sabía que Dios podía levantar a Ricardo donde Él estaba. Más no fue así. Me ha sido muy doloroso, y he llorado mucho. Porque lloraba mucho. Ok, entonces es viva, tiene vida, ¿cierto? Es viva. ¿Por qué? Porque es Jesús. Es la palabra, es la acción. Amén. Bien. ¿A qué se refiere cuando dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Es que Dios todo lo sabe. Todo lo sabe, sí, pero estamos hablando de este plano. Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnisciente, Él está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo ve, a Él no se le escapa nada, pero nosotros. Ajá. ¿Qué pasaba cuando llegaban y trataban de matar a Jesús? ¿Qué les decían? Ustedes son hijos de su padre, ¿qué? ¿Por qué? Porque intentan matarme, así lo dijo abiertamente, porque los judíos intentaban matarlo. Él podía discernir las intenciones del corazón. ¿Quién le daba eso a Jesús? El Jesús físico, el Jesús histórico, el que era de esto, de carne y hueso. El Espíritu del Señor. Vean esto, qué bonito, y lo hemos hablado varias veces. Vino Jesús al Jordán, a Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza, obviamente, ¿verdad? Lo bautiza, el Espíritu de Dios desciende sobre él, se oye la voz del Padre, ¿verdad? Y dice que inmediatamente fue llevado al desierto. ¿Por qué? Por el Espíritu mismo. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado por el enemigo, ¿cierto? Es otra cosa que a mí no me gusta estar voceando, ¿verdad? Yo solo digo enemigo porque decir otros nombres de él no se merece nuestro aliento, no se merece nuestro aliento, ni él ni ningún otro espíritu, ¿verdad? Un pastor donde yo estuve hace poquito, él decía siempre: cuidado cuando ustedes empiecen a orar y a hacer guerra espiritual y a reprender cosas que no están aquí. ¿Para qué llaman lo que no está aquí? ¿Verdad? ¿Para qué llaman espíritus que ni siquiera están a kilómetros de aquí y se ponen a llamarlos? ¡Ay! Me está mencionando allá, en la iglesia. Uy, voy a ver qué es lo que está pasando. Y si no hace, ¿verdad? Entonces, discernimiento, orar en el espíritu. Amén. Discernimiento.
pensamientos y las intenciones del corazón. Punto 2. Dice, discierne diversos géneros de lenguas. Y aquí vamos a detenernos un poquito más en esto porque esto está muy bonito, me gustó mucho. Michael, ¿puedes leerlo en voz alta? 1 Corintios 14, 1, 2. Dice, seguir del amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. Ajá, y ven que ahí puse misterios subrayado, ¿verdad? Dice, vea qué bonito, vea cómo está haciendo una relación, y yo quiero que ustedes puedan ver esto como Dios me lo está mostrando a mí también. Ustedes puedan entenderlo de esta manera. Vea que cada palabra que está escrita en la palabra de Dios no está nada más como agarrar unos dados y hacer un poco de frijoles, vamos a ver cómo caen. No, las palabras son puntuales, tiene una razón de estar una primero después de la otra, ¿verdad? Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Amor, ¿verdad? Primero que nada. Es lo primero que establece. Y más adelante vamos a tocar ese punto. Procurar los dones espirituales. ¿Ok? Dice, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Ok? Bien, recordemos que la profecía es un don, se representa o se expresa, ¿verdad? O aparece o se muestra como un don, ¿verdad? Una persona que no es profeta, ¿verdad? Que no es profeta de ministerio, no lo es, ¿verdad? Pero que profetiza de vez en cuando. Como por ejemplo el rey Saúl, ¿verdad? Cuando Samuel le dijo a Saúl, vaya de camino aquí tanto y va a encontrar un grupo de profetas, una comunidad de profetas que nos va a encontrar, y entonces usted va a ir entre ellos y va a profetizar. Y profetizó como 2 o 3 ocasiones, más si no recuerdo, Saúl, el rey que Dios desechó, ¿verdad? Como 2 o 3 ocasiones, pero no por eso él era profeta. ¿Ok? ¿Ahí qué pasó? El don de la profecía fluyó en él en ese momento específico, ¿verdad? Pero no era profeta, ¿verdad? Ahora, también está el profeta de ministerio, ¿verdad? Que es el profeta que sí ya profetiza, ¿verdad? Siempre profetiza, pero no todo el tiempo, ¿verdad? No es siempre. Y está el profeta de oficio, que si hay 100 personas ahí sentadas haciendo fila, a las 100 personas les da una palabra de Dios específica para cada caso, sin saber que esa persona, él o ella, sin saber que el profeta o la profeta, sin saber nada de esa persona, una fila de 100 personas, y a las 100 les da una palabra específica para cada situación de su vida, ¿verdad? Y yo siempre hago siempre recalco esto: la palabra de ciencia y conocimiento y la profecía vienen juntas. ¿Por qué? Porque la palabra de ciencia y conocimiento viene y te dice lo que tú eres, lo que estás pasando, lo que está sucediendo en su vida específicamente. ¿Qué hace eso? Como una persona como yo llego a una iglesia donde no conozco a nadie y llego y le digo, el Señor te dice que esto y esto y esto y esto en tu vida y te ha pasado esto y esto y esto y esto, y te sientes así, 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 y la persona se quebranta y llora porque lo que yo le estoy diciendo sin conocer, ¿verdad? Es la verdad. ¿Qué hace eso? Abre, crea fe, deja un campo arado, ¿verdad? Arado, limpio y listo para que la semilla, ¿verdad? Incluso hasta abonado, nada más de que poner la semillita, ¡pum! ¿Y esa semillita cuál es? La palabra de fe. Trabajan siempre juntas, ¿verdad? No significa que a veces trabajen por separado, por supuesto que lo hacen. Puede ser que una profeta llegue y se presente aquí de pronto y diga, usted esto y esto y esto tiene el Señor, y ¡pum! Se quebrantó de una vez, sin haberle dado palabra de ciencia y conocimiento. Igual, o viceversa, ¿verdad? Llega una persona, le da una palabra de ciencia y conocimiento, se quebrantó y todo, y no hay palabra profética, ¿verdad? Simplemente hasta ahí quería llegar el Señor, porque él opera de acuerdo a lo que Él desea. Bien, dice, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, ¿por qué de pronto me está diciendo? Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, ¿qué me dice eso? Están hablando de los dones espirituales, están hablando del amor, está hablando de que deseen los dones, que procuren los dones espirituales, o los mejores dones espirituales, como dice Pablo, ¿verdad? Dice, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, es decir, no ha terminado el tema. O sea, profeticen, anhelen profetizar, porque el que habla en lenguas, ¿qué está diciendo? Que cuando usted habla en lenguas, ¿qué está haciendo?
No entendieron, no le digo. Sí, el que habla en lengua habla con Dios directo. Ah, sí, pero ¿qué es lo que está diciendo? Vea, va de nuevo, pónganle atención. Y este es el punto en el que yo quiero, aquí es donde quiero que agarren esto. Si no agarran nada, esto es importantísimo que se lo agarren. Vean, yo les decía a ustedes, cuando usted quiere rema en su vida de la palabra directamente, usted agarra la palabra, y usted siente, usted está leyendo y usted dice, qué raro, yo siento que aquí Dios me quiere decir algo, pero no entiendo qué es. Qué raro es. Y usted le dice al Espíritu Santo, Señor, ¿qué es lo que hay aquí? Por favor, Señor, revélame qué es lo que yo veo aquí. Sé que ahí hay algo. Mi espíritu me dice que aquí hay algo oculto, escondido, pero yo no lo puedo entender todavía. Entonces usted lo lee una y otra y otra y otra, despacio, léalo. Y el Espíritu del Señor así se lo va a traer y va a decir esto. Vamos de nuevo, vamos a hacer ese ejercicio aquí, todos, ¿ok? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, ¿qué les dijo ahí? Que cuando usted habla en lenguas, ¿qué está haciendo? No habla voces. Sí, eso es lo que dice después. Pero junte las dos cosas. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas, ¿me está hablando de dos temas diferentes? ¿O está hablando del mismo tema? El mismo tema. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el que habla en lenguas, ¿qué? Profetiza. El que está hablando en lenguas, ¿está qué? Profetizando. ¿Qué hace usted cuando habla en lenguas? Dice la palabra del Señor. ¿Cómo habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu, ¿qué? Intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles. Ajá. Yo le decía a mi hijo, fue bautizado en lenguas, le di una palabra, le dije algo respecto a las lenguas. Yo le dije, mis lenguas, yo las esperé 40 años, ¿verdad? 40 años. Y le dije a mi hijo, cuando usted reciba las lenguas, va a ser así, va a ser fácil, va a ser rápido. No vamos a tener que esperar 40 años como yo. ¿Por qué? Porque yo tuve, después de salir del desierto, que ingresar a la tierra prometida y pelear. Yo tuve que pelear y esperar 40 años para recibir el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo y el don de lenguas. Y le dije a Samuel, para usted va a ser fácil. ¿Por qué? Porque usted hereda lo que yo conquisto. Ese es el orden natural. Así sucedió en el pueblo de Israel. O los hijos de los que entraron a poseer la tierra prometida tuvieron que seguir peleando para obtener esa tierra. No, la heredaron, ya era de ellos, ¿cierto? Ya ellos disfrutaron, los papás lo disfrutaron, tuvieron que pelear para obtenerlo y lo disfrutaron, pero cuando murieron, ¿quiénes quedaron disfrutando de eso? Los hijos que tuvieron que matar a alguien por esa tierra, tuvieron que pelear contra alguien por esa tierra. No, solo la recibieron de los papás. Y hay un dicho que dice que lo que se hereda no se roba, ¿verdad? Así dice el dicho, que lo que se hereda no se roba, ¿cierto? Bien, y yo le decía a Samuel, ok, para usted va a ser fácil. 15 días después estábamos en la iglesia orando. Y el pastor le preguntó, ¿y usted ya habla lenguas? Sí, ya he hablado con papi y eso, pero no, todavía no. ¿Quiere que hable? Pues si quiere recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, claro, venga. Una sillita se sentó, empezamos a orar 5 minutos así, hablando en la iglesia. Pero ven, yo le decía a Samuel, cuando usted habla en lenguas, orar no es mi conocimiento, ¿verdad? Porque yo me puedo equivocar, puedo fallar, puedo pedir. Yo puedo pedir al Señor, Señor, que salga en 42 para pegarme ese montón de plata, ¿verdad? Y se lo puedo pedir. ¿Y quién lo puede pedir? Claro, no puedo pedir que me lo des otra cosa, pero yo puedo pedirlo ¿qué? En mi necesidad, en lo que yo tengo enfrente, que tengo que arreglar esto, de la casa, que el carro, que todo, ¿verdad? Puedo pensar en todo. Entonces estoy pensando en mi necesidad y puedo orar en mi idioma natal, en el español que hablamos nosotros, ¿verdad? El gringo, el inglés, ¿verdad? El chino, el mandarín, qué sé yo, ¿verdad? Pero nosotros podemos orar en nuestro idioma, inspirados por el Espíritu de Dios, y esa es otra cosa. Ahora sí, guiados en el Espíritu, orar en el Espíritu, ¿verdad? Que usted no siente, usted se da cuenta, porque las palabras vienen así fluidas a su mente, usted ni siquiera piensa, uy, voy a orar por esto, y voy a orar por otro, y ahora sí no voy a orar por aquel otro, y ahora voy a hacer, no, el Espíritu de Dios te va indicando.
El Espíritu de Dios te indica, te dice, te va llevando. Usted nada más repite lo que le va llegando a usted. Es orar en el Espíritu. Pero cuando usted habla en lenguas, cuando usted ora en lenguas, o cuando usted canta en lenguas, usted lo que está haciendo es hablando misterios. Ahora sí, viene esa parte. Usted está profetizando misterios. ¿Por qué? Porque usted no sabe si usted va a salir de aquí en adelante y un carro pum le va a pasar por encima. ¿Quién sabe todo lo que sucede adelante? ¿Quién conoce el futuro? Solamente Dios, ¿cierto? Nosotros no, el enemigo tampoco. ¿Quién conoce el futuro? El Padre. Entonces, cuando usted ora en lenguas, ¿qué está haciendo? Está hablando en base a su futuro. ¿Qué está haciendo? Profetizando. ¿Qué es la profecía? He aquí que un niño os es nacido, hijo os es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará. ¿Cuántos años antes de que Jesús viniera a la tierra fue esa profecía? ¿Está hablando de qué? Del futuro, ¿cierto? No está hablando del pasado. Venga, ¿no es una profecía del pasado? ¿Alguien ha profetizado hacia el pasado alguna vez? ¿Sí? Tal vez no, entonces sí se conocimiento haciendo eso que en el pasado para llegar. Pero ya es ciencia, Pero así ciencia y conocimiento hacia atrás. Pero usted no profetiza hacia atrás. Siempre se profetiza hacia adelante. Es aquí en el presente. Estamos hablando del presente. Correcto. Aquí o hacia adelante, ¿verdad? Te están diciendo algo que no ha sucedido. Que va a suceder. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Bueno, a mí me dijeron que yo iba a ser pastor o que yo era pastor. Nada más tuve que esperar 25 años para verlo. Pero me lo dijeron. Y no fue en el pasado. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Okay? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas, lo que hacemos es profetizar. ¿De acuerdo? Bien. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. Eso sí entendemos que no entendemos nada, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sí lo entendemos, porque cuando una persona habla en lenguas, no sabemos lo que está diciendo, a no ser de que haya una interpretación por parte de alguna otra persona o que la misma persona, ¿verdad? Profetice, ¿verdad? Es decir, que profetice en lenguas y que al mismo tiempo reciba la interpretación de esas lenguas, que ya hemos visto cómo sucede, ¿cierto? ¿Quién no ha visto eso todavía? ¿Quién no ha visto a una persona hablar en lenguas y profetizar? Hablar en lenguas y profetizar. O que una persona por allá se levantó en medio del culto y empezó a hablar en lenguas y por allá se levantó otro a dar la interpretación. Se da de diversas maneras. Por ejemplo, la persona se levanta y habla en lenguas, habla en lenguas, habla en lenguas, habla en lenguas, para de hablar en lenguas y por allá se levanta otra persona y comienza a dar la interpretación ya en el idioma de nosotros. O también de otra manera, que una persona se levanta y dice cuatro palabras en lenguas y la otra de una vez da la interpretación. 4 palabras más y entonces se mueve de manera antifonal, ¿verdad? ¿Cuántos lo han visto de esa manera? ¿Sí o no? Sí, yo lo he visto y también he hablado lenguas y he profetizado, ¿verdad? Pero son distintas. Hay lenguas, son distintas, como dice aquí, géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. Ajá, porque hay lenguas que solamente alabanza a Dios, que uno lo siente que está alabando a Dios. Hay una lengua específica tan preciosa cuando en una vigilia, después de que yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo y no de lenguas, no tenía género de lenguas, solamente decía como 3 sílabas, pero sabía que eran de Dios. Estaba seguro que las había recibido Dios. Ninguna persona me dijo, repita esto. Yo las recibí directamente de Dios, allí en el aula de guitarra, en la escuela donde yo trabajo, ¿verdad? Y resulta que yo decía, eso es de Dios. Y yo he escuchado, ¿verdad? O sé, como que el pastor nos ha enseñado, que es un ejercicio, es un músculo espiritual que usted puede ejercitar. El don de lenguas es suyo, yo se lo digo a usted para que lo use, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, si es para mí y yo puedo usarlo, y esto fue lo que Dios me dio, voy a hacerlo. Y repetía lo mismo. Eso sí, había 2 cosas muy importantes que a mí me daban con claridad de que era de Dios. Uno, a mí nadie me dijo, repita esto, ¿verdad? Primero. Y segundo, cuando yo repetía esas mismas sílabas, la presencia de Dios bajaba. Era así, inmediato, ¿verdad? No digo que la forma contraria no esté bien, ¿no? ¿Verdad? Se puede recibir las lenguas, simplemente no orar durante una semana y el día que llega el culto, en medio de la oración, usted se suelta a hablar en lenguas
y es el momento en que usted ora en lenguas durante toda la semana, ¿verdad? Pero yo siempre les digo, bueno, usted alimenta su espíritu con la palabra, con la oración, y si Dios tiene una herramienta tan importante como el don de lenguas, úselo porque es suyo. Se lo dieron para que usted lo use constantemente, todo el tiempo. Y sé que hay personas que se despiertan hablando en lenguas. Sé que hay personas que se despiertan porque a mí me ha sucedido. Me despierto hablando en lenguas. ¿Amén? Bien, entonces, esa herramienta tan importante, ¿verdad? Vamos a leer esta parte de acá. Dice: al ser un idioma exclusivo dado por el Espíritu Santo de Dios, su uso y comprensión se relegan exclusivamente a Él mismo, refiriéndose al Espíritu de Dios, no olvidando que es un dado por Él para nuestro uso. Cuando hablamos en lenguas, no comprendemos en su totalidad qué decimos, pero sí sabemos de manera irrefutable que lo que hablamos es inspirado directamente por el Espíritu de Dios. De esta misma manera también podemos identificar cuando una persona habla en otras lenguas y estas no son del Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Eso lo podemos percibir también. ¿Amén? Bien, dice ahí al pie, si recuerdas una experiencia en este tema, por favor comentarlo en clase. ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia? Nada más quiero escuchar un par de experiencias y vamos a dejarlo por acá por hoy. Dos personas que me digan. ¿Ha escuchado lenguas en alguien que no, usted sabe, usted lo percibe que no son del Espíritu de Dios? Suenan más distintos, tienen otro eco. A uno siente en el espíritu que algo está pasando. Algo malo está pasando, Sí, no está que sucediendo no malo. es de Dios, ¿verdad? Y si profetizan igual, se siente. Incluso hasta profetizan, ¿verdad? Sí. Sí, hasta profetizan y no es de Dios. La semana pasada o antepasada creo que fue que llegó una muchacha a la escuela y llevó clases de canto y a mí me sorprendió, yo la conozco, sé quién es y todo, es una muchacha que la iglesia y todo el asunto, y después me doy cuenta que es que está yendo donde una disque profeta ahí, que nadie la nombró profeta ni nadie lo ungió, pero digo que Dios la había ungido como profeta y está haciendo oraciones en la casa, y ella fue porque ha estado con unos estados de depresión. La muchacha llegó, ¿verdad? Oraron por ella y quién sabe qué clase de cosas, bueno, si sabemos qué clase de cosas le transmitieron. Ese día llegó a la clase, yo me siento frente al equipo, con la computadora, plan de toda la historia que tengo ahí para dar las clases de canto, y resulta que llego yo y estoy buscando una canción para ponerla a cantar. Cuando de pronto pega un grito, se le cae el cuaderno de canto, el libro de canto se le cae y empieza chi, no sé qué, y yo me quedo viéndola así, yo siento el choque de ella, y yo digo, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó con esta muchacha? Y empieza a decir, ay, perdón, es que no puedo controlarlo. Oh, cuidado. El Espíritu de Dios no posee ni controla a nadie. Nunca es un caballero. Si usted no, y la palabra lo dice muy claro, el espíritu del profeta está sujeto ¿a quién? Al profeta. Ojo. Cuando ella me dijo eso, yo inmediatamente, pero sí me cayó plum. Aparte que lo había percibido feo, me cayó así de una vez. Y yo dije, ¿cómo? Le digo yo, disculpe, ¿cómo que usted no puede controlar sus lenguas? No puedo, y temblaba, no sé qué. Ok, un momento, se sujeta, en el nombre de Jesús en este momento, ¿verdad? Y empiezo a hablar con ella. Y empiezo a preguntarle cosas, y la dejo que se tranquilice. Usted tiene llamado como pastor, no sé qué, no, un momento. No necesito que me esté profetizando nada, ¿verdad? No necesito que me esté diciendo nada. Ajá. De hecho, lo dice en 1 Corintios 14, 32, 38. Y dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ajá. Y a ella gritó, se le cayó el cuaderno, el libro de canto, se le cayó y no podía controlarse. Tenía la mirada perdida, nerviosa, no me daba la cara, no me miraba fijamente a mí. Inmediatamente uno reconoce de dónde viene eso. Exactamente. De toda la cochinada del infierno se mueve. Eso es lo que se estaba moviendo, ¿verdad? Ahora, otra cosa. Cuando yo la vi en esa condición, yo dije, ok, la primera intención que uno tiene, porque yo me lleno es de rabia, a mí me da una cólera,
en Edwin, en mi persona, como hijo de Dios, a mí lo que me llena es de cólera, me da mucha cólera. Y yo, lo que da ganas es de reprender ese bicho y sacarlo, pero no se puede hacer. ¿Por qué? En principio, lo que acabamos de decir, el espíritu va a salir porque su voz tiene autoridad. Y su voz, cada onda de sonido de su boca cuando sale, lleva poder. Y el espíritu tiene que salir. El problema es que el espíritu se va. Pero ¿qué pasa cuando regresa y no está quien tiene que estar ahí? Si el espíritu de uno dijo, si no hay convicción de salvación en la vida de esa persona, sabemos que el estado posterior de esa persona va a ser 7 veces peor, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hago? Me contengo y lo reprendo. 1, 2, si me pongo a reprenderla ahí, me hace un espectáculo, ¿verdad? No es ni el lugar ni el momento, ni tampoco la iglesia es el lugar ni el momento para que alguien se ponga ahí, ¡hey! No, eso aquí no. ¿Por qué? Porque no es para eso. Venimos aquí a recibir del Señor. Si alguien viene con problemas y tiene que ser liberado, sí, perfecto, vamos a hablar y todo el asunto. ¿Ok? Pero no por eso todo el mundo se va a ir encima y se va a hacer un espectáculo. No es, eso es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Incluso Jesús, cuando usted ve a Jesús diciéndole, ¿y cómo te llamas? ¿Y cuántos demonios son? ¿Y esto y lo otro? No, yo no recuerdo ninguna otra ocasión en la que Jesús hable con un demonio excepto con el demoniado gadareno. Y él llegó y se tiró a los pies, se tiró de rodillas ante Jesús. ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué habló con ellos? Porque tenía 12 tipos ahí atrás que estaban muertos del susto, que estaban siendo entrenados. Y él tenía que hablar con aquella cosa que estaba, con aquel montón de bichos que estaban metidos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los que estaban atrás tenían que entender, tenían que aprender. Él no necesitaba hablar con nadie, él solamente se sentaba a leer la Torá y se levantaba, Jesús, el hijo de David, que no sé qué. El modelo se cae y sale. Púbese. Iglesia bíblica, ¿qué pasa en la iglesia bíblica? Empezaban las alabanzas, ¿acaso nadie ponía la mano a nadie y nadie reprendía a nadie? Caían solos liberados. Así. La palabra libera. La misma palabra va liberando. Entonces, para que tengamos una idea, ¿okay? Para que nos quede este punto bien claro, ¿okay? Las lenguas son parte, son una herramienta importante. Y el discernimiento, lo que necesitamos para utilizar esa herramienta, el estar conectados con el Espíritu, escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Y ese es otro tema que también vamos a tocar acá en Escuela de Ministerios, porque a veces escuchamos diferentes cosas y no sabemos quién es quién, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, vamos a orar. ¿Sí? Para quedar despedidos, ¿no? O Michael, el sacerdote, es su pastor fuerte. Gracias, Señor Jesús, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre Santo, de estar aquí reunidos, Señor, en esta noche, Padre. Gracias por lo que tú traes a nuestro entendimiento, Señor Jesús, que la palabra se nos es revelada, Señor, y que sepamos cómo pedir, Señor, al Espíritu Santo, Señor, para que así sea dado a nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese compartir que tenemos, Señor Jesús, porque queremos aprender, queremos expandir nuestro conocimiento y queremos saber, Señor Jesús, lo que tú quieres de nosotros, Padre Santo. Queremos saber pedir, Señor. Llévanos con bien a nuestros lugares, que esta palabra que haya quedado hoy en nuestros corazones quede calada, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor, en los días que vienen, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.